Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom Lekulechem, Salam Ilal Jami'. Nos estamos preparando para el jubileo ordinario del año 2025 y por eso quiero hacer en este episodio algo de extraordinario, o sea, intentar ir a las fuentes del jubileo, el jubileo que se inaugurará solemnemente en la Nochebuena del 24 de diciembre de 2024 con la apertura de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro de Roma. Intentemos acudir a las fuentes bíblicas y judías del jubileo para profundizar en este gran acontecimiento que nos espera a todos. De hecho, este episodio nos servirá también como preparación para el tiempo litúrgico del Adviento. El Papa Francisco, en la bulla de convocación del jubileo de 2025, que se titula Spes non confundit, en castellano La esperanza no defrauda, es un versículo de la carta a los Romanos 5, capítulo 5, versículo 5, nos dice que en el signo de la esperanza el apóstol Pablo infunde valor a la comunidad cristiana de Roma y que sea para todos un momento de encuentro vivo y personal con el Señor Jesús, puerta de salvación. Con Él, a quien la Iglesia tiene la misión de anunciar siempre, en todas partes y a todos, como nuestra esperanza. Entonces, este jubileo se abre en el signo de la esperanza. El jubileo en la Iglesia Católica fue instituido por el Papa Bonifacio VIII en 1300. En un principio estaba previsto celebrarlo cada 100 años, sin embargo, debido a la gran participación y al deseo de los fieles de poder vivir un acontecimiento tan grande durante su vida, este plazo se fue reduciendo paulatinamente. Tras el primer jubileo en 1300, sucesivos pontífices como Clemente VI, Urbano VI y Bonifacio IX cambiaron el intervalo a 50 años, que es un número más bíblico, pero sobre todo con el fin de permitir la participación de un mayor número de personas. En 1390 el Papa Urbano IV introdujo un ciclo de 33 años, que claramente simbolizaba la duración de la vida de Cristo en la tierra.
Este cambio subrayó la importancia de imitar la vida y el sacrificio de Cristo, aunque provocó un cierto distanciamiento del jubileo bíblico que se celebraba cada 50 años. Finalmente, el Papa Pablo II estableció en 1470 el actual ciclo de 25 años, que permite a cada generación de fieles participar al menos una vez en su vida en el jubileo ordinario. Desde entonces, este ciclo se ha mantenido. El intervalo de 25 años hace que el jubileo sea más accesible a los fieles y sobre todo garantizando que la mayoría de las personas puedan participar al menos una vez en su vida en un jubileo. Entonces todo esto refleja la preocupación pastoral de la Iglesia Madre por poner al alcance de todos los beneficios espirituales del jubileo. El Señor nos preparó gracias inmensas en este jubileo. Aunque el número 25 no tiene un significado teológico específico como el número 50, vamos a ver esto, pero este cambio ha permitido a la Iglesia mantener la continuidad espiritual ofreciendo regularmente poderosos momentos de renovación y conversión. Ahora, la palabra jubileo deriva del hebreo yovel, que en el lenguaje bíblico designa inicialmente al carnero y después al cuerno de carnero, y se llama también shofar, un instrumento tan importante del que hablé en otras emisiones. Con el sonido del yovel o del shofar, o sea, con este cuerno de carnero, se anunciaba el año jubilar y cuando el día del Yom Kippur. Esto es muy significativo, en el día de la expiación. El jubileo está prescrito en el libro del Levítico. Aquí hay algo de interesante que quiero subrayar. El Levítico es quizá el libro de la Biblia menos leído o a veces no tan amado por los cristianos. Sin embargo, para el pueblo judío es tan importante que todo niño judío religioso aprende a leer en este libro, a través de este libro. Y fijaos que Orígenes, este gran escritor cristiano, del tercer siglo, ya había intentado que los cristianos amaran el Levítico, eligiendo este libro para algunos de sus sermones, convencido como estaba de que toda la escritura, en todos sus detalles, se refería a Cristo. Para él, como para todos los padres de la Iglesia, los pasajes más difíciles y aparentemente menos obvios o también más aburridos, en realidad contenían un tesoro oculto que esperaba ser descubierto, como yo digo en todos mis episodios. La importancia del libro de Levítico viene dada en primer lugar por el hecho de que se encuentra en una posición central en el Pentateuco, o sea, en los primeros cinco libros de la Biblia. Entonces, esta colocación no es casual, sino que revela un plan preciso. En la Biblia hebrea, el título del libro de Levítico es Vaikra, que es un verbo, es la primera palabra contenida en el libro. Vaikra, o sea, llamó al Señor, y el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda del encuentro, diciendo, o sea, Vaikra quiere decir y llamó. O sea, ¿por qué es tan importante? Porque a partir de este momento el Señor se dirige a Moisés desde la tienda del encuentro y ya no desde la cima del monte Sinaí. Uno de los centros focales y temáticos del Levítico es pues la morada de Dios, el santuario y el culto, la liturgia relacionados con el santuario. Así el libro comienza con la llamada de Dios a Moisés y constituye todo el libro un largo discurso dirigido a Moisés sobre el culto, sobre la liturgia y sobre las leyes de santidad para el pueblo y especialmente para los sacerdotes. Los últimos capítulos de Levítico, o sea, desde el capítulo 17 hasta el capítulo 26, contienen la llamada ley de santidad. En esta ley se contiene el mandamiento fundamental que dice, es maravilloso, sed santos porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Y no es casualidad que sea precisamente en esta parte del libro, y más exactamente en el capítulo 25, donde encontramos las disposiciones divinas sobre los años sabáticos y jubilares,
que guardan una estrecha relación con la santidad de Israel. Para entender el libro de Levítico y también el jubileo ordenado en este libro, hay que recordar su contexto. Israel acaba de salir de Egipto y se encuentra al pie del monte Sinaí. El pueblo vive en el desierto y aún no ha entrado en la tierra prometida. El fundamento del pueblo de Israel, entonces, esta es una palabra para Israel y para todos nosotros, el fundamento del pueblo de Dios no puede ser, por tanto, la posesión de la tierra. El único fundamento de la existencia de Israel en este momento es la experiencia del Éxodo. El Señor sacó a Israel de Egipto, lo liberó de la esclavitud. Israel, en consecuencia, es un pueblo libre, aunque todavía no posea ningún territorio. Claro que en el pueblo de Israel la tierra tiene un papel muy importante, tampoco hay que renegarlo, pero esto tiene siempre que ser equilibrado, ¿no? Ahora vamos a ver que esto tiene una relación con el jubileo. Ahora en el libro de Levítico la experiencia del Éxodo recibe una nueva interpretación. Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, lo separó de las demás naciones y lo santificó. Cuidado que esta separación o santificación, siempre en el Antiguo Testamento la santificación tiene relación con la separación, no es un aislamiento, sino que es una misión de santidad para todos los pueblos, para los gentiles, para todos los goim, o sea, todos los pueblos que no son el pueblo elegido, el pueblo de Israel. Entonces, la elección implica una misión. Entonces, este fundamento teológico de santidad, de la santificación, tiene consecuencias para la existencia concreta del pueblo, que son las siguientes. Intenté sintetizarlas como he podido. Primero, puesto que Israel como pueblo debe su existencia a Adonai, al Señor, le pertenece, o sea, pertenece al Señor. Dice el libro de Levítico 25:55, porque los israelitas son mis siervos a quienes saqué de la tierra de Egipto, y yo soy el Señor, vuestro Dios. Segundo, este hecho define también la relación entre hermanos. La libertad de todos los miembros del pueblo de Israel es sagrada, pues el pueblo solo pertenece a Adonai, al Señor, como se dice en Levítico 25:42. Los israelitas son mis siervos, a quienes saqué de la tierra de Egipto. No se venderán como se venden los esclavos. Tercero, puesto que Israel es un pueblo santo, todos los aspectos de su existencia se caracterizan por la santidad. Israel fue santificado por el Señor cuando lo sacó de Egipto. Por tanto, Israel debe distinguir entre lo puro y lo impuro, es decir, debe permanecer santo y puro por cuanto posible. Cuarto, la tierra que se entregará al pueblo, entonces la tierra tiene una importancia, pero esta tierra pertenece solo al Señor, que será su único propietario. No habrá pues, como se dice en el libro de Levítico 20:24, derecho de propiedad en Israel. O sea, los israelitas podrán usar la tierra, no poseerla. Muy interesante. Quinto, el Éxodo, visto como separación y santificación, define también las relaciones de Israel con las demás naciones. El pueblo que ha sido santificado no puede vivir como todas las naciones de las que ha sido separado. Como se afirma en Levítico 22, 32-33, no profanarás mi santo nombre, para que yo sea santificado entre los israelitas. Yo soy el Señor que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy el Señor. Después, en el libro de Levítico, y también en general en el Pentateuco, se subraya la importancia de la santificación del tiempo. Esto tiene una relación muy importante con el jubileo. O sea, el tiempo es santificado con el Shabbat, que es el sábado, pero también a través de fiestas y solemnidades. Entonces es importantísimo subrayar la santificación del tiempo, y esto ha sido bien subrayado de un gran rabino en su libro sobre el Shabbat, el sábado, el rabino Joshua Abraham Heschel.
Y ahora hacemos una primera pausa y vamos a escuchar el himno oficial de Jubileo 2025 que se titula Peregrinos de Esperanza. Vamos a rezar con este canto. Entonces, en la primera parte de este episodio hemos señalado que el término jubileo deriva de la palabra hebrea yovel, que significa cuerno de carnero. Es un cuerno de carnero, que es utilizado para anunciar con el sonido del cuerno el comienzo del año jubilar, justamente el día de Yom Kippur, el día de la expiación, que se celebra el 10º día del 7º mes, que se llama Tishri. Este cuerno de carnero, que es llamado también shofar, resonaba durante el jubileo y especialmente cada año en los días cercanos a Yom Kippur, al día de la expiación. ¿Por qué? ¿Por qué resonaba? Porque recuerdaba la voz de Dios en el Sinaí, que se llama, en Éxodo 19, literalmente voz de shofar.
Después es traducido como sonido de trompeta, pero literalmente es kol shofar, voz de shofar. El shofar es pues la voz de la alianza. El sonido del shofar representa la voz de la misericordia de Dios. En primer lugar, porque sonaba en el jubileo, en el 50º año, el año de la misericordia, el año de gracia, en el que se perdonaban las deudas y se liberaba a los esclavos. En segundo lugar, o a lo mejor eso es el primero, porque recuerda, era un memorial del sacrificio de Isaac, porque como según el relato de Génesis 22, en el lugar de Isaac Dios puso un cuerno de carnero, o mejor preparó un carnero en lugar de Isaac como sacrificio. Por eso es tan importante el cuerno de carnero. ¿Por qué? Porque este cuerno de carnero es un memorial de la misericordia de Dios. O sea, del hecho de que Dios no quiso nuestra muerte, sino que proporcionó por nosotros y en nuestro lugar una víctima de salvación. Y en este carnero claramente está prefigurado ya el Mesías, Cristo Jesús. El acontecimiento del jubileo se describe en el capítulo 25 del libro de Levítico, donde se perfila como un periodo especial de descanso, de libertad, de renovación, que se celebra cada 50 años. El jubileo es ante todo un año de descanso. Durante el año del jubileo, la tierra misma debe dejarse descansar, de forma similar a lo que se hacía en el séptimo año, que se llama en hebreo Shemitah. Los campos no deben sembrarse y los frutos no deben recogerse. ¿Por qué esto? Significa que el pueblo no es dueño de la tierra ni de su propio trabajo. El único Señor es Adonai, es Dios, y el hombre debe vivir en la verdad de que no es Señor de su propia vida, ni de su tierra, ni del trabajo de sus manos. Es pues un año de confianza en la gracia y en la providencia divina. El jubileo es también un año de liberación, o sea, de condonación de deudas y propiedades. Uno de sus aspectos más importantes es la restitución de la propiedad a la familia que la poseía originalmente. Eso significaba que las tierras vendidas por necesidad debían devolverse a sus propietarios originales. Este mecanismo, este proceso garantizaba que la desigualdad económica no se convirtiera en permanente. Entonces tenía también una resonancia de caridad fraternal y también de una resonancia social. Después el jubileo ordenaba, o sea, ese era un mandamiento del jubileo, la liberación de los esclavos. Los esclavos entre los israelitas debían ser liberados durante el año del jubileo. Esto refleja la importancia de la libertad personal y también social como dignidad humana en la sociedad judía. De todo esto se deduce claramente que el centro del jubileo es el Shema, el amor a Dios y al prójimo. En cuanto al amor a Dios como único Señor, la devolución de la tierra a su propietario original era un reconocimiento de la soberanía de Dios, de que la tierra le pertenecía y era un don, y de que los israelitas solo eran administradores temporales. En cuanto al amor al prójimo, el jubileo servía para evitar la acumulación de riqueza en manos de unos pocos y para garantizar que cada familia tuviera la oportunidad de conservar su tierra y su libertad. Además de los beneficios económicos y sociales, sobre todo, el jubileo era un tiempo de renovación espiritual para la comunidad, para el individuo, para fomentar el perdón, la misericordia y la justicia. Por tanto, todo el jubileo, y esto vale también para nosotros los cristianos, es una llamada a la libertad, en particular a la liberación de toda forma de esclavitud u opresión. Pero cuidado aquí, no se trataba solo de una liberación social y económica, sino sobre todo de una liberación espiritual y moral vinculada a la idea de un nuevo comienzo para todos, que después claramente tenía, como siempre vale para la conversión, una resonancia comunitaria, social. El jubileo también servía para conmemorar y recordar al pueblo de Israel su dependencia de Dios y su historia de redención.
especialmente la redención de la esclavitud en Egipto. Era una invitación a reconciliarse con Dios y con los hermanos y a renovar el pacto de la alianza. Ahora, un aspecto fundamental del jubileo está relacionado con el recuento de los 50 años, aunque, como ya mencioné en la primera parte de este episodio, nosotros en la Iglesia Católica ahora lo celebramos cada 25 años y no cada 50 años. Pero, claramente, ¿por qué cada 25 años? Porque tiene una relación con los 50, con el número 50, disculpe. Y esta cuenta de los 50 años debe relacionarse con el número 7. Y por tanto con el Shabbat, con el sábado, y también con la fiesta de Shavuot, judía, la fiesta judía, que después es Pentecostés, que se celebra según una cuenta de 7 semanas, 7 por 7, más un día, que es el día de Shavuot, de Pentecostés. Ahora, es bien sabido cómo en la mentalidad bíblica el número 7 simboliza la plenitud. Así pues, hay un Shabbat de la semana, que es el séptimo día, el Shabbat. Shabbat quiere decir descanso, entonces hay un Shabbat de la semana, el séptimo día. Y luego, por así decirlo, hay un Shabbat de las semanas, o sea, 7 semanas por 7, más uno, que es precisamente la fiesta de Shavuot, de Pentecostés. Hay un Shabbat de los años, que es el descanso del séptimo año, o llamado que también año sabático, que en hebreo se llama Shemitah, y se habla de esto en Levítico 25. Y por último, hay también un Shabbat de 7 ciclos de 7 años, 7 por 7 años más uno, que es precisamente el año jubilar. Por eso se dice Levítico 25, al versículo 8, se prescribe contar 7 semanas de años, es decir, 7 veces 7 años. Estas 7 semanas de años harán un periodo de 49 años y el 50º año se declara santo, o sea, se proclama la liberación y es un jubileo. En cuanto a la fiesta de Shavuot, de Pentecostés, el simbolismo de los 7 séptimos más un día, cioè 7 semanas, 7 por 7, 7 semanas más un día, o sea, el simbolismo de los 50 días es fundamental, tanto en la tradición judía, como lo atestigua ya Filón de Alejandría, como en la cristiana, que retoma la tradición judía viendo su cumplimiento en el Mesías, en Cristo. Y es muy interesante, algunos padres de la Iglesia, inspirados en la interpretación de este gran exégeta alejandrino judío, que es Filón de Alejandría, los padres de la Iglesia afirman que 49, o sea, 7 veces 7, es el número perfecto, más un día, el 50º, que se toma del paraíso, es el año tomado del paraíso, de la vida eterna, o en este caso el día. Es el día escatológico, el día de la resurrección, por eso el día de Pentecostés es tan importante, el número 50. Porque este día 50 es de hecho al mismo tiempo el octavo día por excelencia, es de hecho el octavo día de la séptima semana de la serie de 7, entonces es la culminación de las semanas. Los padres de la Iglesia retoman este simbolismo del número 50 en relación con el Pentecostés cristiano, subrayando que es el día por excelencia del perdón de los pecados, el día de la misericordia, el número 50, el día de Pentecostés. Y claramente en la Iglesia primitiva no solo era importante el 50º día, sino todo el tiempo pascual de 50 días. Porque durante este tiempo de la cincuentena pascual estaba prohibido ayunar y estar triste. Había que rezar y asistir a la liturgia de pie, como signo que los cristianos son resucitados, están resucitados con Cristo. Y los días de la cincuentena pascual se celebraban como un solo día, el día de Pascua. Por tanto, por un lado, los 50 días de Pascua son un solo día. Por otro,
Sin Pentecostés, el día 50, no se cumple el misterio pascual. Por eso el día 50, el día de Pentecostés, es la culminación del misterio pascual y de toda la historia de la salvación. Y ya para los judíos, la fiesta de Shavuot estaba vinculada al cumplimiento, está todavía vinculada al cumplimiento. Esto es aún más cierto para los cristianos, que celebran el don del Espíritu Santo en Pentecostés, que es el cumplimiento de la obra de salvación realizada por Jesucristo. En efecto, la resurrección de Cristo, por muy buena noticia que sea, no es efectiva en el cristiano sin el don del Espíritu de resucitado en el corazón de los creyentes, ya que es este don el que hace presente y actual para los creyentes el acontecimiento de la resurrección. Entonces el don del Espíritu Santo es la coronación de toda la obra de salvación realizada en Jesucristo. Y aquí pues el sentido profundo del Pentecostés cristiano, la consumación de la obra de Cristo y la plenitud misma de Dios en nosotros por el don del Espíritu Santo. De un modo análogo, el jubileo celebra la plenitud de los tiempos manifestada en Cristo, que es Alfa y Omega, Señor del tiempo y de la historia. Esto explica por qué para Orígenes, y aquí os digo esta citación, el jubileo aparece como el más insondable de todos los misterios de la Escritura. Ahora vamos a rezar con un canto que expresa precisamente esta idea, o sea, Jesucristo en la sinagoga de Nazaret proclama el año de misericordia del Señor, el jubileo, el año de gracia del Señor. Y después de haber mencionado, de haber citado el profeta Isaías, o sea, el Señor me ha ungido para hacer toda una misión y para proclamar un año de gracia del Señor, enseguida dice, hoy se ha cumplido esta palabra. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo es este hoy. Jesucristo es el jubileo mismo. Por eso vamos a rezar con este canto que es precisamente retomado de esta palabra del profeta Isaías que inaugura o con la cual nuestro Señor Jesucristo inaugura su ministerio público. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, pues me ha ungido, me ha enviado para anunciar la salvación, para anunciar la salvación, para anunciar la salvación a los pobres de quebrantado corazón, para que los ciegos vean, los cojos anden, los leprosos queden limpios, para anunciar la salvación. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, pues me ha ungido, me ha enviado para anunciar la salvación, para anunciar la salvación, para anunciar la salvación a los pobres de quebrantado corazón. Entonces, antes de la pausa, estábamos hablando de la importancia del jubileo
antes en la Biblia, en el libro de Levítico, en el judaísmo y ahora en los padres de la iglesia. Y vale la pena citar un pasaje un poquito largo pero maravilloso de San Gregorio Nacianceno, grandísimo padre de la iglesia, que dice así: es evidente que Dios, habiendo creado y dado forma a la materia en el espacio de 6 días, y habiéndola adornado con diversas especies y organismos, y habiendo hecho el actual mundo sensible, en el 7º día descansó de sus obras, como lo expresa claramente el término sábado, que en hebreo significa descanso. Si esto se presta a una interpretación más sublime, que otros la busquen. Esta dignidad entre los judíos se extiende no solo a los días, sino también a los años. El honor de los días es el sábado, como lo demuestran los honores perpetuos que se le tributan y el periodo durante el cual se elimina la levadura, o sea, la Pascua. El honor de los años es el año sabático de remisión. Y esto se encuentra no solo en la semana, sino también en las semanas de años, el jubileo, que reúne el descanso de la tierra, la liberación de los esclavos y la restitución de los bienes comprados. El número 7, multiplicado por sí mismo, da en realidad 50 menos un día que le añadimos tomándolo en el del siglo futuro. Es a la vez primero y octavo, o mejor dicho, uno e indestructible, pues allí debe detenerse el sábado de nuestras almas, para que una parte de 7 sea dada a unos, de 8 a otros, según la interpretación que algunos de nuestros predecesores dieron a las palabras de Salomón. Maravilloso este texto de San Gregorio de Naciancio. Que el Mesías se representa en la Escritura la plenitud del tiempo en relación con el número 7 lo atestigua el profeta Daniel, quien afirma que el tiempo escatológico de la restauración de Jerusalén llegará después de 70 semanas y por obra del príncipe ungido, que en hebreo es Mashiach, Nagid. Mashiach quiere decir ungido, pero después claramente será la palabra para designar al Mesías, al Cristo, al Mesías de Israel. Entonces así dice el profeta Daniel al capítulo 9: 70 semanas están señaladas para tu pueblo y para tu ciudad santa, o sea, Jerusalén, para poner fin a la impiedad, sellar los pecados, expiar la iniquidad, establecer la justicia eterna, sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Sabedlo y entendedlo bien. Desde que se corrió la voz sobre el retorno y la reconstrucción de Jerusalén, hasta un príncipe ungido habrá 7 semanas. Fijaos cómo es importante este simbolismo con relación al Mesías, que viene en la plenitud de los tiempos, y después en el Nuevo Testamento, que es la misma plenitud del tiempo. Ahora vamos a ver cómo Jesucristo cumple todas estas realidades. Jesucristo es el jubileo definitivo. ¿Por qué? Porque en sentido profético el jubileo anticipa la llegada de un tiempo de salvación universal, como hemos escuchado, y en el Nuevo Testamento Jesús mismo anuncia el año de gracia del Señor, recordando o retomando la imagen del jubileo e indicando que su misión es el cumplimiento definitivo de este jubileo, de esa liberación y restauración prometidas. Jesucristo es el primogénito de la nueva creación y de la humanidad renovada. Es el nuevo Adán. Él mismo inaugura el año del jubileo eterno, así se dice en el Evangelio de Lucas, al capítulo 4, desde el versículo 16. Se fue a Nazaret donde se había criado, y entró, según su costumbre, el día de reposo, o sea, de Shabbat, en la sinagoga, y se puso de pie para leer. Le dieron el rollo del profeta Isaías, lo abrió y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por eso me ha ungido, y me ha enviado a anunciar buenas nuevas a los pobres, a proclamar la liberación a los cautivos, y a los ciegos la vista, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar un año de gracia del Señor. Luego enrolló el volumen, se lo entregó al asistente y se sentó.
Los ojos de todos los presentes en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído con vuestros oídos. Después de proclamar en Nazaret el año de gracia del Señor, Jesucristo se presenta en Galilea y anuncia la llegada del reino de los cielos y la posibilidad de entrar en la Teshuvah, quiere decir, del hebreo quiere decir el retorno, la conversión. Dice Jesucristo: convertíos porque el reino de los cielos se acerca. Cristo mismo es la autobasileia, como afirma Orígenes, o sea, el reino de Dios en persona. Con Jesús comienza la plenitud de los tiempos, como dice San Pablo, por ejemplo en la carta a los Gálatas. Él mismo es el jubileo eterno y definitivo. Desde esta perspectiva se puede entender lo que se narra en la genealogía de Jesús presentada en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo la historia, toda la historia de la salvación se divide en tres edades, o sea, la historia de la salvación hasta el Mesías se divide en tres edades, cada una de las cuales consta de 14 generaciones. Esto revela una intención querigmática precisa, o sea, el Evangelio no es solo crónica, sino es anuncio, querigma, proclamación de salvación. Porque en el Evangelio de Mateo, en estas 14 generaciones, después 14 generaciones, después 14 generaciones, Jesús inaugura la séptima serie de 7 generaciones, o sea, 14 por 14, o sea, 6 series del número 7, y después viene el Mesías. Esto equivale a decir que Jesucristo constituye el comienzo de un nuevo eón, de una nueva era, de una nueva edad, de la plenitud, e inaugura el Shabbat definitivo de las generaciones de Israel. Cristo mismo es la síntesis y la culminación de todos los personajes del Antiguo Testamento y al mismo tiempo es, o sea, la culminación de la nueva alianza. Jesús es por tanto la plenitud de la historia, el novus por excelencia. Con Jesús comienza una nueva edad. Él es el Shabbat definitivo de Dios, el jubileo eterno, el año de gracia, de misericordia, anunciado por el profeta Isaías, porque con Jesucristo se llena el tiempo. Y esto es importantísimo para nosotros. En Cristo el tiempo está ahora lleno de Dios. El tiempo ya no es fútil y vacío como muchas veces en nuestra vida, porque Cristo es la plenitud de todas las cosas. Ha llenado nuestro espacio, nuestro tiempo. El paraíso bajó en la tierra. Quien tiene a Cristo ya entra en esta puerta de salvación. Por eso se abre en el jubileo la puerta. Y ya está en el reino de los cielos. Se anticipa esto. Quien tiene a Cristo tiene el paraíso. Tiene esta plenitud del tiempo. Cristo mismo es la plenitud de los mundos y de las edades. Eso es importante en nuestra vida porque muchas veces nos sentimos como perdidos, ¿no?, en este mundo, víctimas víctimas de las situaciones, también de los problemas que están a nuestro alrededor, como si la historia, o sea, fuera, y muchas veces somos como resignados, no en el sentido bueno, sino, pero no es así, porque el Señor de la historia es nuestro Señor Jesucristo. Él llenó nuestro vacío, Él llena nuestro tiempo, el tiempo de Dios ha entrado, el jubileo mismo. Por eso no somos nosotros en realidad que abrimos la puerta y vamos hacia el Señor, sino que Él mismo viene en busca de nosotros. Es maravilloso, soy un presbítero, hicimos una celebración, un sacerdote dijo una cosa que me impresionó. O sea que es verdad que Dios, que es un Padre bueno, va en busca de su Hijo, ¿no? El Hijo que se pierde, como sabemos, ¿no?, el Hijo pródigo, la oveja perdida. Pero Dios en Jesucristo hizo algo aún más grande.
Hay un versículo de la Escritura que dice que el Señor busca hasta los que no lo buscan. Claramente esto no quiere decir que puede pasar sobre nuestra libertad, pero aquí hay algo de impresionante. No solamente nuestro Padre se fue en busca del Hijo perdido, que somos nosotros, sino que en el Hijo nos ha buscado a todos. O sea, en su Hijo Jesucristo nos vino a buscar. Y esto es maravilloso. Cristo mismo es la puerta. Y nos ha abierto la puerta del reino de los cielos. Esto también tiene un trasfondo judío. Yo lo he dicho en otras emisiones que es muy importante, era muy importante en el templo de Jerusalén, que se abrían las puertas del templo y claramente en el día de Yom Kippur, el día de la expiación, se abrían las cortinas del Santo de los Santos, de manera que esto simbolizaba el acceso a lo más íntimo de Dios, a la morada de Dios mismo, a la presencia de Dios mismo, el Santo de los Santos, que en la tradición judía era en correspondencia con el templo celestial. El templo era la puerta del cielo. Como dice Jacob después del sueño de Betel, esto es de verdad Shar HaShamayim, la puerta del cielo, Shar HaShamayim. Y por eso todavía en Jerusalén hay una puerta que se llama Shar Rachamim, la puerta que abrirá el Mesías cuando entrará a Jerusalén, según los judíos. Para nosotros ya Jesucristo entró en esta puerta oriental del templo, él que nosotros, en el cual hemos reconocido el Mesías de Israel y de todos los pueblos. Entonces para nosotros la puerta está abierta. Y qué maravilla que este hecho que se abra la puerta santa nos recuerde, es un memorial de esto, que las puertas de Dios son abiertas. Claro que nosotros podemos quedar afuera. Por eso hay una oración que dice los judíos: Señor, no me tenga afuera, no permite que yo me quede afuera de esta puerta. Y esto es también para nosotros. Aprovechamos de esta misericordia, de esta plenitud que ha venido hacia nuestro vacío. Aprovechamos también que se abren estas puertas de la misericordia del jubileo para entrar de verdad con el Señor, para esperar el Señor que dice: heme aquí, yo estoy a la puerta y toco. Si alguien me abre la puerta, yo entraré y comeré con él y él conmigo. O sea, experimentará la comunión profunda con Dios y con todos los hombres, el paraíso en la tierra. Quien tiene a Cristo tiene ya el paraíso, claro que solamente después de la muerte, ¿no? Ojalá lleguemos de verdad a esta maravilla, pero ya esta maravilla se ha anticipado. Como dice Efrén el Siro: he aquí un hombre llamado Oriente, he aquí un hombre llamado Maravilla, que es Cristo Señor mismo. Porque retomando la palabra de Isaías 9, que dice que Jesucristo es traducido Pele Yoetz, se dice en hebreo, o sea, un consejero maravilloso, o se puede traducir de diferente manera, pero literalmente es Pele Yoetz quiere decir maravilla de consejero. Entonces por eso Efrén el Siro, que como Siro hablaba arameo, conocía bien la tradición judía y también las expresiones en lengua original, también en hebreo, entonces sabe que literalmente Isaías 9 dice que este niño, el Emmanuel, que es el Gibor, que es el Dios fuerte, el Dios con nosotros, el Dios fuerte, es una maravilla de consejero. Entonces lo llama simplemente maravilla. He aquí un hombre llamado Maravilla. Ecco la maravilla de este jubileo, la maravilla de poder acceder otra vez a esta misericordia. Entonces es importante vivir bien este jubileo, que se puede vivir de diferentes formas, pero con una peregrinación en Roma o, si no es posible, en la propia
catedral, pero sobre todo es una peregrinación interior, una peregrinación pascual, porque el centro de nuestra fe es la Pascua, desde la esclavitud a la libertad, desde la esclavitud nuestra y de los otros a la verdadera liberación, y que es al final este éxodo, esta Pascua que el Señor Jesucristo nos ha abierto hacia el cielo. Muchas gracias, os deseo una feliz prosecución con los programas de Radio María. Hasta la próxima, que el Señor os bendiga y que recen por nosotros y también por la paz en Tierra Santa, aquí la paz de Jerusalén donde nosotros vivimos. Muchas gracias. Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio. לא יירא ליבי אם תקום עליי